Todos son gratuitos. Nos dicen que tienen de octubre a la fecha. Así es. Y se convierten también en ombudsman, ¿verdad? Así es. En un ombudsman fiscal. Otra tarea muy importante que tiene la Procuraduría es que es precisamente un protector de derechos de los pagadores de impuestos. Aquí quiero yo comentarte que existe un servicio que se llama de quejas y reclamaciones que ha funcionado bastante bien. Al día de hoy he de comentar que se soluciona aproximadamente un 70% de los asuntos en favor del contribuyente o del quejoso. Y bueno, en este sentido ahí pueden presentar con nosotros quejas o reclamaciones por actos de autoridades fiscales en el orden federal, por impuestos federales que estimen que vulneran sus derechos como pagadores de impuestos, ¿no? Estas quejas han tenido una gran afluencia. Al día de hoy se han tramitado quejas, por ejemplo, relacionadas con embargos de cuentas bancarias de personas que las autoridades fiscales han embargado su cuenta de nómina, su cuenta de una pensión, bueno, pues que desde luego son inembargables. Así es. Tenemos también embargos de vehículos, de gente que por un error de la autoridad le han embargado un camión, por ejemplo, y se ha logrado solucionar este tipo de problemáticas. ¿Cuál es la idea de que se tramite este tipo de procedimientos no judiciales? Bueno, pues precisamente que a través de las quejas el contribuyente pueda tener por conducto de la Procuraduría una interlocución con la autoridad fiscal para solucionar sus problemáticas sin la necesidad de tener que acudir a un abogado y además también sin la necesidad de tener que judicializar un asunto yéndose a un juicio, un amparo, bueno, pues que toma mucho tiempo, cuesta dinero y nos cuesta todo, ¿no? Este tipo de problemáticas, por ejemplo, en los embargos, o hemos tenido ahí inclusive, por ejemplo, ahí llegó un asunto de una persona que su abuela había fallecido hace cerca de 17 años y la seguían cobrando pese a que se habían dado los avisos al Registro Federal de Contribuyentes. De que había fallecido. Así es, pese a que había fallecido, se habían dado los avisos en tiempo y forma. Bueno, pues le seguían yendo a cobrar. Presentó una queja con nosotros, al día de hoy se solucionó, se logró la cancelación de la RFC. Tenemos, por ejemplo, casos también tan delicados como de un embargo y una adjudicación de un inmueble por una multa de 650 pesos, de una casa habitación que valía cerca de 1 millón, lo cual pues, nos parece un verdadero abuso por parte de la autoridad. Máxime que bueno, pues el SAT se ha convertido, muchas autoridades se han convertido en campeón de los embargos de las cuentas bancarias, y resulta que este contribuyente en la fecha en que se hace el embargo de la casa, bueno, pues tenía una cuenta bancaria abierta a su nombre, donde tenía un saldo de 10,000 pesos, y bien podían haber las autoridades embargado la cuenta, claro, y sacar los 700 pesos de la multa para cobrarse. Sin embargo, se fueron a lo más grande. A lo más grande, y esta persona acude y presenta una queja con nosotros cuando el SAE, lo que es el Servicio de Administración de Bienes, le notifica un oficio que tiene 15 días para entregar el inmueble, y si no será sacado por la policía, con la fuerza pública, ¿no? Sí. Esto, a todas luces injusto, ¿se debe a un procedimiento erróneo o a falta de capacidad de las autoridades, o a qué se debe? En muchos casos se deben, en algunos, en gran mayoría, errores. Por ejemplo, cuando la autoridad embarga las cuentas bancarias, bueno, pues muchas veces desconocen, ellos piden información a la Comisión Nacional Bancaria o al banco y desconocen si la cuenta es de nómina o si la cuenta es de una pensión de una persona. Por ejemplo, ahí tuvimos uno de tantos casos que hemos tenido de una persona, un adulto mayor, que le embargan la pensión. Sí. Tenía 6 meses con la cuenta embargada, no podía cobrar la pensión, y además no solamente eso, sino que ya la autoridad fiscal le había transferido o quitado de su cuenta cerca de 30,000 pesos, y logramos a través de esa queja y de la gestión con la autoridad, pues que no solamente se liberara la cuenta, sino que se le reintegraran los recursos que le habían transferido indebidamente, porque insisto, pues las cuentas de nómina, las cuentas de pensiones son inembargables, ¿no? Así es. Y esto, Héctor, si me lo permites, pues en lo que es una actuación tradicional,
pues implicaría que esa persona hubiera tenido que ir con un abogado, que presentara un recurso, un juicio o un amparo, y el asunto hubiera tomado meses, si no es que quizá un poco más de un año, ¿no? Esta problemática se logró resolver en aproximadamente 2 meses y medio. Entonces eso te puede dar una idea de lo sencillo que pueden a veces llegar a ser este tipo de procedimientos y de la manera en que pueden servir en apoyo precisamente a la sociedad. Así, esto es muy importante porque cuántas veces llegan los que llegan a notificar, no encuentran a la persona, y al no encontrarla pues no hacen los edictos, sino se van inmediatamente al embargo, al procedimiento que corresponde. Sí, muchas veces hacen notificaciones por estrados. Fíjate, nosotros hemos tenido también quejas donde hemos asesorado a empresas, porque las quejas se pueden tramitar y todos los servicios se prestan a personas físicas o a personas morales como empresas. Tuvimos por ahí un asunto de una empresa que estaba de baja del padrón de importadores porque aparentemente las autoridades del SAT no la localizaban en su domicilio. Ellos acuden con nosotros, tenían unas mercancías embargadas en la aduana, y bueno, pues nosotros hacemos ciertas gestiones, tramitamos una queja, levantamos unas diligencias ahí, damos fe de que el domicilio está localizable, que la persona está constituida, y con unos 6-7 días hábiles, un poquito más de una semana, logramos que le devolvieran las mercancías, que francamente ha sido un error por parte de la autoridad aduanera. También hay en otras ocasiones que se hacen estos procedimientos y afectan en cuanto al buró de crédito también, ¿no? Sí, hemos tenido, por ejemplo, también, Héctor, quejas de gente que se duele de que a pesar de haber pagado un crédito fiscal, una multa, bueno, pues el SAT la subió, la boletinó al buró de crédito y después le niegan el acceso a una tarjeta de crédito o a un crédito hipotecario, pues porque el SAT la tiene boletinado. Ciertamente había que aclararle al público que nos hace el favor de vernos, pues que entre las facultades que tiene la autoridad fiscal, en particular el SAT, sí es cierto que pueden boletinar a la gente cuando tiene un adeudo, pero esto tiene que derivar de un crédito firme, es decir, que lo haya peleado y perdió, o que no lo haya impugnado, ¿no? Porque no sería así. En el caso del seguro social, se ha visto que cuando no se hacen los pagos o no se hacen los pagos a tiempo o hay algún error administrativo, también tienen problemas fuertes, inclusive hasta los dan de baja en el registro patronal. Sí, hemos por ejemplo tenido ahí quejas de patrones como pagadores de cuotas o patronales al IMSS, bueno, de bajas en el padrón el registro patronal, perdón. Así es. El registro patronal, que eso significa, bueno, pues que se les niegue el servicio médico a sus empleados y que de alguna manera pues tampoco les permite a ellos hacer sus pagos. Pero también hemos tenido actuaciones donde ha habido quejas de empresas que como patrones han tenido capitales constitutivos determinados por el IMSS por supuestos riesgos de trabajo, que en realidad no hubo accidente de trabajo como tal. Sin embargo, por una mala calificación del instituto, bueno, se determinó que había un riesgo de trabajo, ¿no? Y se les pretende cobrar. Así es. En ocasiones hay algunos errores en el mismo padrón, en el RFC o en alguno de estos registros, y también tienen problemas porque pagan con un RFC y resulta que tienen otro con algún error, y es donde se derivan algunos problemas fuertes. Hay unos problemas muy fuertes ahí de gente que se ha acercado con nosotros y que son lamentables, y desde el punto de vista legal retos importantes para la Procuraduría y las autoridades. ¿En qué sentido? Por ejemplo, tenemos la problemática de un maestro que resulta que él asume que cuando lo contratan hace 20 años la SEP para ser maestro de una escuela, le asignan un RFC. Tenemos ahí un documento que está sellado por la Oficina Federal de Hacienda de hace 20 años, está sellado por la SEP, pero dice solicitud de inscripción al RFC. Resulta que esta persona está activa y ahora que se está cercano a jubilarse, empieza su documentación. Hace cerca de 8 años se dedica a poner un negocio y su contador lo da de alta, lo dan de alta y nunca se percata apenas hasta ahora que el RFC que el RFC con el que siempre se ha ostentado es diferente al RFC de hace 8 años que le da a su contador. Cuando va a hacer sus trámites al ISSSTE y al SAT le dicen, pues es que el RFC de hace 20 años
jamás se dio de alta, no tuviste una constancia de inscripción, únicamente una solicitud, porque resulta que en realidad lo que sucedió es que hace 20 años la persona no capturó la solicitud de inscripción, se le dio un RFC nominalmente y así siempre ha estado tributando toda su vida como empleado, ha estado reteniendo los impuestos por el pago de su salario, y ahora que se está cercana a su pensión, bueno, pues enfrenta problemas con el ISSSTE. Así es. ¿En qué domicilio están ubicados? Nosotros, Héctor, estamos ubicados en Boulevard Ortiz Mena, 2022, fraccionamiento Palmas. Es prácticamente enfrente de, voy a meter un gol ahí, de Pizzas del Rey. Sí, no, Pizzas del Rey, en Ortiz Mena, 2022, fraccionamiento Palmas, que es en una esquina. Si me lo permites, hay un teléfono al público que es 410-3675, 410-3675. Sí. También proporciono un teléfono 01800 611 0190. Lo repetimos, 01800 611 0190. Y también pueden contactarse con nosotros al correo electrónico de un servidor que es jose.figueroa@prodecon.gov.mx, jose.figueroa@prodecon.gov.mx, Prodecon con N, con la letra N. Entonces ahí pueden hacernos sus planteamientos de asesorías, de quejas, de representación legal. No necesitan ir, si ustedes nos buscan por correo electrónico, nos llaman, bueno, nosotros les diremos qué hacer. En muchos casos, bueno, pues a veces le pedimos a la gente, por ejemplo, de Ciudad Juárez, en la mañana platicar con una persona y le decía, bueno, pues escanéeme cierta documentación, la analizamos, nos reportamos con usted y bueno, pues vemos la manera en que le podemos apoyar, reconociendo, bueno, pues que a veces gente de fuera de la capital, Delicias, Cuauhtémoc, Parral, se pueda requerir nuestros servicios, y pues sería poco lógico pedirles que se trasladaran directamente a nuestras oficinas, ¿no? Así es. ¿Qué propone la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente para la seguridad jurídica del empresario? Directo, eso es muy importante. La Procuraduría ha estado pugnando por la reforma fiscal. El señor presidente Enrique Peña Nieto, y bueno, pues los legisladores también han estado platicando de una posible reforma fiscal, han establecido que esta reforma fiscal tiene que ser una reforma hacendaria, que se centre en diversos aspectos, en una cuestión que tiene que ver con la simplificación en el pago de las contribuciones, pues que eso se ha vuelto una cuestión complicada, que necesariamente los pagadores de impuestos requieren un profesionista, en este caso los contadores públicos, que les apoyen en la presentación de sus declaraciones de los pagos de las contribuciones. Estamos ciertos y claros que la materia fiscal, bueno, pues es eminentemente técnica y quizá al día de hoy se ha vuelto una materia muy compleja en aspecto eminentemente técnico, pero también cierto es que el legislador, y ahí hacemos votos porque pues, la Cámara de Diputados en su momento y la Cámara de Senadores pues apliquen reformas a leyes que se traduzcan en una simplificación en el pago de impuestos, y esto significa darle claridad, darle certeza a los pagadores de impuestos, sobre todo reconociendo, bueno, pues que los empresarios, tanto personas físicas como personas morales, que contribuyen al desarrollo del país, pues hacen un esfuerzo económico importante, invierten su dinero, le apuestan a México. Y esto pues se traduce en beneficios para todo el país, ¿verdad? El pagar impuestos es un elemento de cohesión a los ciudadanos, es algo que nos da la calidad de ciudadanos, y esto permite, bueno, pues que el país avance en temas de infraestructura, en temas de hospitales, de carreteras, pues evidentemente que todos necesitamos pagar impuestos. Algo que la Procuraduría ha abonado mucho y está pugnando es por generar una nueva cultura contributiva, y esto pues está de la mano también con la rendición de cuentas por parte del gobierno federal, ¿no? Hablar de transparencia, hablar de racionalidad del gasto, todos estos tipos de temas, bueno, van de la mano en esa simplificación que pretende la Procuraduría, y que nosotros estaremos ahí apoyando. Una parte importante de las facultades que tiene la Procuraduría es que puede presentar propuestas de reforma a diversas disposiciones de índole legal de materia fiscal a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Al día de hoy la Prodecon, haciendo uso de sus atribuciones, ha presentado ya diversas propuestas de reforma a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Hacienda, y están en el proceso de dictaminarse. Recuerdo que en la administración pasada una de las promesas de la campaña fue precisamente la simplificación administrativa, y lejos de simplificar
el pago de impuestos, pues se inventaron otros impuestos, y no se llegó a esta simplificación que, como bien menciona el licenciado, es súper importante para que todos los pequeños, medianos y grandes contribuyentes puedan hacer su declaración de impuestos y pagarlo de la mejor manera posible, de la manera más fácil y ágil que se pueda. Sí, esta reforma también, bueno, pues en ese sentido de simplificar y hacer la ley de alguna manera un poco más asequible, bueno, pues mucho se ha discutido en si se puede o no se puede, se debe o no se debe generalizar el IVA en alimentos y medicinas. Bueno, son temas que por más que se debatan, bueno, son temas que competen al legislativo, ¿verdad? Sí, independientemente de las propuestas que presente el Ejecutivo Federal. Pero también hay algo que la Procuraduría está apunando mucho, bueno, pues que es el combate a la evasión fiscal, ¿no? Hay lo que se conoce como pseudocontribuyentes, y bueno, hace un mes y días aproximadamente se tuvo un evento entre la titular del organismo, la licenciada Diana Bernal, la procuradora de la defensa del contribuyente, y el jefe del SAT, el licenciado Aristóteles Núñez. Ahí hablaba el jefe del SAT de pseudocontribuyentes que a veces piden inclusive, o sea, que no solamente no pagan los impuestos, sino que inclusive llegan al abuso de pedir hasta la devolución de IVA, por ejemplo, las devoluciones de ISR. Entonces nosotros creemos que, bueno, parte de esa reforma fiscal significa que también se combata la informalidad, se combatan muchas lacras que tiene no solamente la economía en el sentido de esa informalidad, la piratería, el contrabando de mercancías, que bueno, sin duda el gobierno federal está dando pasos en ese sentido, seguramente habrá que redoblar esfuerzos. Por ahí estamos viendo la semana pasada un comunicado del SAT que bueno, precisamente van a llevar acciones de fiscalización relacionadas con estos pseudocontribuyentes, pues que obtienen beneficios fiscales indebidos, ¿no? Y como bien dice, muchas veces hasta solicitan la devolución de los impuestos. Inclusive hay grandes empresas que han tenido créditos fiscales desproporcionados para algunos, ¿no? Sí. Por ejemplo, algo que también la Procuraduría propone dentro de estos 10, se hizo un evento hace 3 meses donde la Procuraduría estableció los 10 puntos que se proponen en un marco de una reforma fiscal para darle mayor seguridad jurídica al empresario. Parte de los 10 puntos eran toda la simplificación, el combate a la evasión fiscal. Significaba también esto, que bueno, estuviera la posibilidad, hoy en día existe algo que se conoce como la posibilidad de presentar una consulta a las autoridades fiscales, pero bueno, pues es legal y es permisible que las empresas o los contribuyentes hagan una planeación de sus contribuciones y que optimicen, eso es perfectamente legal, que hagan una planeación. Lo que no se vale es que a veces torcen la ley y hagan fraude a la ley y simulen actos jurídicos. Entonces, nosotros proponemos en estos 10 puntos que el empresario pueda tener la facultad de acudir en tiempo real a la autoridad fiscal para que le valide sus estrategias. Y no algo que le genera un grave daño al país, bueno, pues es el hecho de que en muchas ocasiones se hacen inversiones, se hacen gastos y después a lo mejor la autoridad fiscal revisa y considera que no son estrictamente indispensables y puede decir que una empresa deuda las cantidades de impuestos al fisco federal, ¿no? Esto que mencionaba de combatir la informalidad, yo creo que es uno de los puntos torales en la contribución nacional, porque sabemos que es bastante alta la informalidad en México. Sí, claro, nosotros hemos estado en contacto permanente con las cámaras empresariales y bueno, siempre ha sido un sentimiento del sector empresarial, del sector productivo, pues el hecho de que hay comerciantes que pagan renta, impuestos, servicios, y hay gente que puede establecerse afuera en la vía pública y que no paga nada y que inclusive tiene productos de piratería. Así es, que se ponen inclusive afuera de la misma banqueta, que sería una suerte de competencia desleal, ¿no? Definitivamente que sí. Hay una iniciativa del presidente Peña Nieto precisamente para tratar de meter en cintura a todos los informales, y esto es reciente, ¿no?
lo de, de los emprendedores, precisamente. Sí, el Instituto Nacional de Emprendedores. El Instituto Nacional de Sí, yo te diría, Héctor, además que bueno, pues parte de que tiene que quedar claro lo dicho, que parte de las labores de la Procuraduría pues de ninguna manera van a significar o han significado que la PRODECON llegue a obstaculizar las importantes labores de fiscalización, de recaudación, de cobro corporativo que diariamente llevan a cabo las autoridades fiscales federales como el SAT, el INFONAVIT, la propia Secretaría de Hacienda de Chihuahua, cuando cobra recaudo fiscal de impuestos federales, sino que la labor de la Procuraduría, bueno, pues es como ombudsman fiscal ser un vigilante de que las actuaciones de las autoridades se apeguen al marco jurídico vigente, ¿no? Se respeten las formalidades, se respeten los derechos de los pagadores de impuestos, que en realidad, bueno, pues no existía la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y surge como una suerte también de contrapeso a ese poder de las autoridades fiscales, ¿no? Es un discurso que la Procuradora ha venido diciendo con las autoridades fiscales y que inclusive el propio secretario de Hacienda a principios de año nos hizo el honor y el favor de inaugurar la delegación de la Procuraduría en el estado de Nuevo León. Y bueno, pues el secretario de Hacienda, el doctor Luis Videgaray, decía que la relación entre la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y la Secretaría de Hacienda no era una relación adversarial, sino que era una relación de colaboración y que de la práctica que nosotros podíamos tener en nuestras quejas y en nuestros trámites, pues nosotros les podíamos ayudar a mejorar sus procedimientos, ¿no? Claro, como debe ser, ¿no? Qué bueno que mencionas que no son adversarios tanto el SAT como con la Procuraduría, porque es precisamente una defensa del contribuyente, pero coadyuvando con la Secretaría de Hacienda o cualquiera de estas dependencias que de alguna manera pudiesen tener algún error en el cobro de los impuestos o de las contribuciones. Inclusive fíjate que, bueno, pues hemos estado en reuniones el día de ayer, estuvimos con el licenciado Cristian Roballegas, con el delegado del INS, hace unas semanas estuvimos con el ingeniero Salvador Carrillo, el delegado del INFONAVIT, con ellos hay una relación de cordialidad, una relación institucional, y bueno, y luego con las autoridades fiscales aquí de San Luis, los administradores locales de Chihuahua y de Ciudad Juárez también. Qué bueno, pues bienvenida a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Nos da mucho gusto que ya existe un ente de este tipo para defender precisamente todos aquellos que por error o por mala fe se han cometido, todos estos abusos que se han cometido contra algunos de los contribuyentes. No, pues aquí estamos a las órdenes, Héctor, si me lo permites, vuelvo a dar la dirección. Por favor. Con mucho gusto se les atiende en Boulevard Ortiz Mena 2022, departamento Palmas, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. La oficina está prácticamente enfrente de Pizza del Rey Campestre. Doy un teléfono que es 410-3675, repito, 410-3675. Hay un teléfono 01800-611-090, 01800-611-090. El correo electrónico también, delegación estatal, no, delegación Chihuahua @prodecon.gov.mx, y el correo personal del servidor es jose.figueroa@prodecon.gov.mx. Es el licenciado José Luis Figueroa Jácome, delegado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. ¿Algún mensaje final, licenciado? Bueno, esto pues decirle a los pagadores de impuestos del estado de Chihuahua, pues, que en la delegación estatal estamos a sus órdenes, que hay un compromiso de todos los servidores públicos de la institución, que asumimos ese compromiso y sabemos que tenemos que ganarnos la confianza de los contribuyentes para que podamos ser una procuraduría proactiva, reactiva y eficaz, y que sepan que bueno, pues serán atendidos en aspectos eminentemente técnicos con toda seriedad y profesionalismo. Más adelante ojalá nos pudieran volver a acompañar para ver qué es lo que ha pasado, cuántas visitas están teniendo en la Procuraduría y a cuántas gentes han ayudado a ustedes como Procuraduría. Con mucho gusto, Héctor, cuando nos vuelvan a invitar aquí estaremos las veces que nos hagan el honor y el favor de invitarnos, y la próxima vez hablamos de temas y de estadísticas con mucho gusto. Perfecto, te agradecemos mucho la visita, licenciado. Gracias, Héctor. Ustedes no se nos vayan, regresamos en un momento más, tenemos más aquí desde la sociedad de www.noticiasdia.com.mx.
Vamos. Bye, bye.